en estado de guerra con Corea del Sur, según una agencia norcoreana. La orden fue activada mediante una instrucción especial del gobierno. Se precisa que en adelante todos los asuntos con Corea del Sur se resolverán de acuerdo a condiciones de estado de guerra. Además, el comunicado advierte que cualquier provocación en la frontera entre los dos países podría llevar a un conflicto masivo y a una guerra nuclear. La noche del viernes, el líder norcoreano le ordenó a las tropas misilísticas del país prepararse a un posible golpe contra Estados Unidos y Corea del Sur. Anteriormente, Pyongyang declaró que rompe el armisticio con Seúl en protesta contra sus ejercicios conjuntos con el país norteamericano. El analista político Wilfredo Ruiz considera que la guerra entre los países de la península coreana podría acarrear consecuencias catastróficas, no solo para los actores directos, sino que para todo el mundo. Los Estados Unidos quieren la huella estadounidense en el Asia. Uno de los sitios primordiales que Estados Unidos la tiene y no quiere perderla es en Corea del Sur. Así que cualquier acción en política internacional que conduzca a una posible reconciliación de ambas, que minimice la presencia estadounidense en el Asia, la huella estadounidense en el Asia, que es del interés de los Estados Unidos mantener, obviamente es rechazada o bloqueada. Existe en la medida que Corea del Sur de alguna forma salga de la esfera de influencia tan marcada que tiene de los Estados Unidos, donde incluso hay cerca de 30.000 tropas, decenas de bases militares, equipo militar, inclusive equipo militar nuclear estadounidense está en los mares del Asia. ¿Por qué? Porque Corea del Sur le significa a Estados Unidos la presencia estadounidense garantizada en el Asia. Así que no de manera muy fácil va a permitir a Estados Unidos que esta huella de ellos, esta presencia en esa región tan importante, en la que progresivamente pierde hegemonía y pierde poder Estados Unidos, no la va a dejar escapar de una manera fácil. El conflicto de las Coreas sería un conflicto catastrófico para todo el mundo. Corea del Sur es una de las principales potencias económicas en el mundo. Lo van a sentir todos los países y los países desarrollados de igual forma. Las consecuencias van a ser nefastas para toda la economía mundial. Ni decirse si se envuelven y se corre este conflicto a otros países vecinos, como muy bien posiblemente podría pasar con correr a Japón, o que también las potencias mundiales como China y Rusia se vean envueltas. Esto sería de verdad catastrófico. Yo creo que el mundo debe poner un interés aún mayor, las potencias, en no tan solo presionar a Corea del Norte con sanciones, sino buscar alguna alternativa, porque definitivamente lo que Corea del Norte busca y está logrando hacer es llamar la atención mundial, y Corea del Norte tiene unas necesidades que muy bien, con algún tipo de negociación, las potencias del mundo podrían atender de alguna forma. También Corea del Norte sigue alerta ante un posible ataque de Estados Unidos. Recordemos que el Pentágono desplegó este viernes sobre el cielo surcoreano 2 bombarderos B-2 con capacidad nuclear. El gobierno ruso, por su parte, advierte que la situación puede salirse de control. Estados Unidos informó que las naves partieron desde la base de la Fuerza Aérea en el estado de Missouri y volaron casi 21.000 kilómetros para descargar munición simulada en territorio surcoreano. Washington ha reiterado que la acción forma parte de las maniobras militares conjuntas que realiza con Seúl desde el pasado 1 de marzo y que se prolongarán hasta el próximo 30 de abril. La decisión ha disparado las alarmas en Pyongyang, que ha alistado sus unidades de cohetes hacia las bases militares estadounidenses en Corea del Sur y el Pacífico ante un posible ataque. Y veamos ahora qué es un estado de guerra. Es un llamado que hace un gobierno a todas sus tropas y ciudadanía para estar preparados ante una emergencia bélica. Esta situación de una eventual guerra también establece cortes de luz, aprovisionamiento de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad, entre otras medidas de emergencia. La situación no es una declaración de guerra, sino un estado previo, pues para declarar una guerra se requiere la declaración formal de un contrario. Corea del Norte igualmente emitió un comunicado para advertir sobre el cierre de la zona industrial conjunta con Corea del Sur si Seúl continúa agrediendo su soberanía. El anuncio implica la interrupción del tráfico de bienes y personas hacia el complejo industrial de la ciudad fronteriza de Kaesong, proyecto gestionado por ambos países desde 2003.
Kaesong es el principal centro de industria ligera de Corea del Norte y la única localidad donde se da cooperación económica entre las dos Coreas. Si el grupo de marionetas busca enlodar la imagen de la República Democrática de Corea, aunque sea por un momento, cerraremos sin compasión las operaciones de la zona industrial en Kaesong, cuyas actividades han sido apenas cubiertas. Regresan las informaciones a Telesur. Corea del Norte anuncia que las relaciones con su vecina del sur han entrado en una fase de guerra. El comunicado del gobierno de Pyongyang detalla la situación entre ambos países. La declaración expresa: esta guerra no durará ni 3 días, sino que será una guerra relámpago en la que el ejército ocupará todas las áreas de Corea del Sur sin darle tiempo a Estados Unidos y sus títeres belicistas a recobrar el sentido. Agrega el comunicado: en caso de cualquier provocación por parte del sur o Estados Unidos, no habrá una guerra local, sino una guerra universal, una guerra nuclear. Las situaciones en la península coreana, que ni son de paz ni de guerra, han tocado su fin, reza el comunicado. El gobierno surcoreano catalogó de inaceptable el estado de guerra que manifestó Corea del Norte este viernes. Corea del Norte continúa sus amenazas terroristas contra Corea del Sur, y al decir que estamos entrando en un estado de guerra, no son declaraciones aceptables, ya que están dañando la paz y la estabilidad en la península coreana. Nuestros recientes ejercicios militares y el despliegue de grupos estratégicos norteamericanos a la defensiva en la península era contra posibles provocaciones de Corea del Norte. Cuando el gobierno de Corea del Norte anunció su estado de guerra con Corea del Sur, habitantes de la pequeña isla surcoreana de Yongbyon se mostraron preocupados. Mi corazón late más fuerte cada día por la preocupación de un nuevo ataque. Aún recuerdo el miedo que sentí en aquel momento. Pensar que pueden atacar nuevamente me llena de miedo. Si el norte provoca de nuevo con un ataque, como lo hizo en el 2010, creo que sí podrá llevarse a cabo una nueva guerra, pero no estoy seguro. El norte es muy impredecible. China pidió este viernes esfuerzos colectivos para reducir la tensión en la península coreana, luego de que Estados Unidos enviara a la zona bombarderos nucleares B-2 Spirit. La defensa de la paz y la estabilidad de la península coreana, así como el sudoeste asiático, sirve a los intereses comunes de las partes y también es una responsabilidad común. Pedimos a los concernidos que hagan esfuerzos colectivos para distender la situación. En las redes sociales también surgieron reacciones en torno a la tensión en la península coreana. Uno de los pronunciamientos pertenece al gobierno de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro escribió en un primer tuit: hacemos votos por la paz en el mundo. La amenaza en la península coreana debe resolverse con sabiduría y diplomacia. La humanidad pide paz. En un segundo tuit expone: la Venezuela bolivariana se suma al clamor mundial de evitar la guerra. Solo con un mundo de respeto y paz podremos vivir en humanidad. La Cancillería de Ecuador también se refirió al hecho. Textualmente expresa: Ecuador deplora el deterioro de la situación entre Coreas del Norte y del Sur y llama al diálogo y la paz. Tras el anuncio del gobierno norcoreano sobre su entrada en fase de guerra con Corea del Sur, diversas naciones se han pronunciado. Desde China, nuestra corresponsal Sahai Etayo nos informa cuál ha sido la reacción de este país asiático. Saludos, Sahai, escuchamos tu reporte. Sí, gracias. Saludos a ti y a los televidentes de Telesur. Según un anuncio oficial divulgado en Pyongyang, la República Popular Democrática de Corea entró en fase de guerra con su vecina Surcorea. Esta medida es adoptada luego de insistentes denuncias de Norcorea sobre las amenazas en su contra y por parte de los gobiernos de Seúl y Washington, quienes realizan maniobras militares que las autoridades de Norcorea consideran un ensayo de un posible golpe nuclear. Por su parte, el gobierno chino ha dicho que hagan esfuerzos comunes para distender la situación y que la paz y la estabilidad de la península coreana es algo beneficioso para todos. Debemos recordar que Beijing es el principal aliado de Pyongyang, también su principal socio comercial y con históricas relaciones diplomáticas. También se conoció que la víspera tuvo lugar una concentración en la capital norcoreana para apoyar la declaración de la Comandancia Suprema del Ejército Popular de Corea. Eso es lo que se conoció en esta capital. Devolvemos la señal a los estudios centrales en Caracas. Muchísimas gracias, Sahai, por tu reporte.
Corea del Norte sigue alerta ante un posible ataque de Estados Unidos. El Pentágono desplegó este viernes sobre cielo surcoreano 2 bombarderos B-2 con capacidad nuclear. El gobierno ruso advierte que la situación puede salirse de control. Estados Unidos informó que las naves partieron desde la base de la Fuerza Aérea en el estado de Missouri y volaron casi 21.000 kilómetros para descargar munición simulada en territorio surcoreano. Washington ha reiterado que la acción forma parte de las maniobras militares conjuntas que realiza con Seúl desde el pasado 1 de marzo y que se prolongarán hasta el próximo 30 de abril. La decisión ha disparado las alarmas en Pyongyang, que ha alistado sus unidades de cohetes hacia las bases militares estadounidenses en Corea del Sur y el Pacífico ante un posible ataque. Veamos dónde se ubican geográficamente estas naciones en conflicto. La península coreana se encuentra en el este de Asia, entre el Mar Amarillo y el Mar de Japón, limitando al norte con la República Popular China y Rusia, al sur con el Estrecho de Corea, que la separa de Japón. Políticamente se divide en 2 países, Corea del Sur y Corea del Norte, con las ciudades de Seúl y Pyongyang como capitales respectivamente. El respaldo fue ratificado en un desfile en Pyongyang este viernes durante la parada militar. Líderes del Ejército Popular de Corea del Norte llamaron a sus integrantes a defender la soberanía nacional. También invitaron al pueblo a prepararse para un eventual ataque. Más de 100.000 personas vestidas con uniforme militar marcharon por la plaza central en apoyo a la decisión del gobierno. El canciller ruso Sergei Lavrov mostró su preocupación por el refuerzo militar alrededor de la península coreana. Esto dijo: la situación puede salirse de control y caer en un círculo vicioso. Consideramos necesario que en vez de emplear el músculo militar como un pretexto para una solución geopolítica, la atención debe centrarse en el Consejo de Seguridad y las condiciones que se crean necesarias para reanudar las conversaciones a 6 bandas. El gobierno de Estados Unidos ya reaccionó a la declaración. Una portavoz dijo que la Casa Blanca toma en serio estas amenazas y está en contacto permanente con aliados de Corea del Sur. Este fue el momento, el viernes, en que la televisora estatal norcoreana anunció el plan estratégico del ejército y que estaba listo, según informaron, las fuerzas de misiles que se encuentran preparadas para disparar hacia los Estados Unidos y sus bases militares en el Pacífico. El jueves, Kim Jong-un, líder máximo de Corea del Norte, se reunió con el Estado Mayor y giró instrucciones para la disposición de la artillería. El respaldo fue ratificado en un desfile en la capital Pyongyang este viernes. Durante la parada militar, líderes del Ejército Popular de Corea del Norte llamaron a sus integrantes a defender la soberanía. También invitaron al pueblo a prepararse para un eventual ataque. Más de 100.000 personas vestidas con uniforme militar marcharon por la plaza central en apoyo a la decisión del gobierno. El estado de ni paz ni guerra ha terminado en la península coreana y están en estado de guerra las relaciones entre el norte y el sur. Este es un fragmento de la declaración oficial hecha por Pyongyang en medio del aumento de la tensión con Seúl y Washington. De momento no hay ninguna acción bélica, pero el ejército norcoreano se está movilizando. Por su parte, Moscú ha instado a que no se pase el punto de no retorno. Más información en directo con nuestra corresponsal Alexandra Bondarenko. Hola Alexandra, el mundo está en alerta con las recientes declaraciones de Pyongyang. ¿Puedes detallarnos el contenido concreto de las mismas? Hola María, bueno, sin duda alguna esta declaración hecha por Corea del Norte ha provocado un gran revuelo en la comunidad internacional. Y aquí hay que decir que muchos interpretaron esta declaración como la declaración de guerra, pero no se trata de una guerra, sino más bien de lo siguiente, es que en el comunicado indica que en caso de cualquier provocación que hierra su dignidad, Corea del Norte va a actuar, va a defenderse y va a actuar de acuerdo con los reglamentos que corresponden al tiempo de guerra. Aquí hay que decir que esta declaración no conllevó las acciones bélicas y de que aquí no se trata de una declaración de una guerra. Y para mirar esta declaración les ahora propongo revisar estas palabras. A partir de este momento, las relaciones norte-sur se encuentran en estado de guerra. Todos los asuntos que surjan entre el norte y el sur
se tratarán acorde a las regulaciones del tiempo de guerra. El estado de ni paz ni guerra ha terminado en la península coreana. Ahora que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República Popular Democrática de Corea entraron en una acción militar de hecho, las relaciones intercoreanas entraron naturalmente en el estado de guerra. Consecuentemente, la República Popular Democrática de Corea inmediatamente castigará cualquier mínima provocación que hiera su dignidad y soberanía con acciones físicas enérgicas y sin piedad, sin previo aviso. Alexandre, este podría ser uno de los giros más decisivos en la historia reciente de la península. ¿Cuál es la situación que ha provocado estas declaraciones? La tensión entre Corea del Sur y el gobierno de Corea del Norte ya inició desde hace mucho tiempo. Aquí hay que decir que lo que empeoró la situación últimamente fueron los ensayos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte que finalmente conllevaron a una prueba nuclear el pasado 12 de febrero. Además, Pyongyang anuló el acuerdo de armisticio alcanzado con Corea del Sur en el año 1953 después de una guerra que finalmente dividió la península en dos Coreas. También Pyongyang afirmó que sus misiles están apuntando a los objetivos en Corea del Sur y asimismo en algunos territorios de Estados Unidos. Y aquí hay que decir que este país norteamericano jugó su papel en el aumento de la tensión entre dos Coreas, entre Corea del Sur y Corea del Norte, ya que realizó los ejercicios militares con Corea del Sur, donde también mantiene una serie de bases militares con decenas de miles de soldados en ellas. Y respecto a este papel de Estados Unidos, les propongo ahora escuchar las palabras de Alejandro Cao de Benós, el único representante de Corea del Norte en Occidente, quien habló con RT en una entrevista exclusiva. Si existe una invasión, aunque sea, y vuelvo a decir, de una pequeña franja de territorio norcoreano, se produciría esta respuesta. Y esta respuesta podrían ser misiles tácticos nucleares que lo que harían sería anular todas las bases norteamericanas en el Pacífico, no solo en Corea del Sur, sino en Japón o en la isla de Guam. Así que esto está todo listo y preparado a la espera por si sucediera este tipo de agresión. Alexandra, claramente un eventual conflicto amenazaría no solo a las partes implicadas, sino a todo el mundo. ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales a esta situación? En cuanto a la reacción internacional, aquí hay que decir que Estados Unidos expresó ya su preocupación por esta declaración hecha por Corea del Norte y afirmó que tomó estas declaraciones con bastante seriedad. Corea del Sur, por su parte, afirmó que esta amenaza es una amenaza que enmarca en una serie de provocaciones. En cuanto a la reacción de Rusia, en cuanto a la reacción de Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que ha instado a que no se pase el punto de no retorno y también expresó las esperanzas de que todas las partes toman la máxima responsabilidad para que no se aumente el conflicto. Y ahora les propongo escuchar las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien anteriormente había comentado la situación tensa entre Corea del Sur y Corea del Norte. Me gustaría señalar que lo que han hecho nuestros vecinos norcoreanos, me refiero al lanzamiento de misiles y a las pruebas nucleares, está prohibido por la resolución del Consejo de Seguridad, que es de obligado cumplimiento. Hemos apoyado la reacción del Consejo frente a las acciones de Pyongyang, que no son aceptables y deben ser condenadas. Nos preocupa que a la par, con esa reacción adecuada del Consejo de Seguridad y reacción colectiva de la comunidad internacional, se tomen medidas unilaterales en torno a Corea del Norte que se manifiesten en el aumento de la actividad militar. Y es que podemos perder el control de la situación. Se convertirá en un círculo vicioso. Creemos que no hace falta ejercitar el músculo militar y utilizar la situación como pretexto para lograr algunos objetivos geopolíticos mediante medios militares en la región, sino que deben concentrarse en aquello a lo que insta el Consejo de Seguridad. Bueno, ya una serie de países expresó sus preocupaciones en cuanto a estas declaraciones, entre ellos, por ejemplo, Ecuador, que llamó a ambas Coreas a un diálogo. Y además, en cuanto a la reacción, se produjo la reacción también de otro tipo, como por ejemplo, el grupo de hackers Anonymous ya atacó a los 5 sitios web del gobierno de Corea del Norte. María. Corea del Norte confirma que entra en estado de guerra con Corea del Sur